Biocultores, buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, a todos. Un placer nuevamente en esta nueva emisión porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas, doctora Netza. Así es, mi querido Pepe. Y pues para hacer una reflexión más, mira, hoy tenemos a una extraordinaria invitada, como todos los que hemos tenido en este inicio de Bioethics News 2021. Me acordé ya de la canción, era Pisando Fuerte. La emisión pasada no me acordé de la canción, era Pisando Fuerte, con Sainz. Entonces seguimos pisando fuerte y por eso nos trajimos a la doctora Fabiola Villela, quien es bióloga y doctora en bioética por la UNAM y forma parte del grupo que fundó nada menos que el programa universitario de bioética, además de una queridísima amiga, extraordinaria amiga que durante ya un buen rato nos ha acompañado en esta travesía bioética, así que para mí de verdad es un verdadero gozo tener hoy aquí a nuestra queridísima Fabs, como la llamamos en la intimidad de la familia. Fabs, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, un gusto estar aquí, gracias por la invitación y felicidades por el programa. Gracias. Bien, pues el motivo de la visita de Fabiola es porque acaba de publicar o de editar un libro que a mí me parece extraordinario. Yo alcancé a leer algunas partes y fabuloso. La creación tecnológica de monstruos y quimeras a 200 años de Frankenstein. Una obra que de verdad, créanme que ya con el título se imaginarán. Pero vamos a dejar que la doctora Villela nos platique cómo surgió esta idea, quiénes colaboraron y cómo fue que se fue conformando el proyecto. Y ya después le cedemos la palabra a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Adelante, Fabiola, por favor. Gracias, muchas gracias. Pues sí, la verdad, un gusto haber concluido el año pasado con la noticia de que este libro que mencionas se publicó después de algunos años, ahorita les cuento cómo estuvo, y la verdad es que fue nuestro regalo de fin de año y para algunos incluso fue de las cosas buenas que nos permitió rescatar el 2020, sobre todo porque es un libro que tardó mucho en ver la luz. Originalmente, este libro tendría que haber salido en 2018, que fue cuando se cumplieron 200 años de la primera publicación del libro de Frankenstein, el moderno Prometeo de Mary Shelley. Sin embargo, bueno, la vida y muchas cosas pasaron, pero nos da muchísimo gusto, sobre todo porque la historia de este libro en realidad empieza en 2013, cuando por parte del proyecto Bioartefactos, Problemas Filosóficos y Consecuencias Sociales y Ambientales, a cargo del doctor Jorge Linares, dentro del programa de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica de la UNAM, los proyectos PAPIT, se conformó un grupo interdisciplinario que lo primero que se buscó era precisamente reflexionar en torno a este concepto de bioartefactos, que si quieren luego lo comentamos, y ese primer grupo dio frutos 3 años después, en el 16, con varios de los colegas, se sumaron otros a un segundo proyecto que tendría como título Creación e Ingeniería de la Vida, una visión humanística, y entonces ahí sí, desde el principio, lo que se pensó era reflexionar precisamente desde diferentes perspectivas humanísticas como la filosofía, la historia, la sociología, por supuesto la bioética, la ética, en fin, qué acontece con todos estos nuevos avances tecnológicos que nos permiten incidir ya en cómo se crea la vida, ¿no? Ya no es algo únicamente propio del ámbito natural, pondremos natural entre comillas, sino que la biología sintética
permite entonces estos nuevos escenarios. Y si a eso le sumamos CRISPR-Cas9, por ejemplo, y otras técnicas y tecnologías que nos van a permitir alterar la vida como la conocemos, no solo de los seres humanos, sino de todo lo que nos rodea, ¿no? Animales, plantas, bacterias, en fin. Eso no solo tiene un impacto dentro de la ciencia, sino por supuesto que tiene un impacto social y tiene un impacto filosófico y tiene muchos impactos. Entonces, eso fue lo que nos agregó, digamos, a todos los que estábamos colaborando en esos años, en ese proyecto, y nos dimos cuenta que en 2018, insisto, se cumplían estos 200 años del libro de Frankenstein y dijimos, no podemos dejarlo pasar, sobre todo porque la temática coincide muy bien, ¿no? Es esta historia que nos ha acompañado de este científico imprudente para algunos, el científico loco para muchos, que precisamente transgrede estos límites de una buena ciencia, y obviamente pues las cosas se salen de control. Entonces, fue el momento en el que decidimos que esta coyuntura nos servía muy bien para repensar todos estos avances. Y afortunadamente también se mantuvo vínculos muy cercanos en colaboración con el grupo de Arte más Ciencia, que es un grupo dirigido por la doctora María Antonia González Valerio de la Facultad de Filosofía y Letras, que en ese momento ella también contaba con un proyecto de este tipo, y que bueno, se sumó, ¿no? Entonces teníamos no solo esta parte filosófica, científica del lado de la bioética, que era el grupo de Jorge Linares, sino también toda esta parte que tiene que ver con el arte, la ciencia estética, ¿no? Literatura, en fin. Y entonces estos dos grupos fuimos quienes nos juntamos para organizar un coloquio a finales del 2017 que se nombró Monstruos, Mutantes y Quimeras, reinvenciones del mundo desde la ciencia y la ficción a 200 años de Frankenstein. Entonces, durante 3 días estuvimos participando en 8 mesas de distintas áreas, como ficciones y biotecnologías, filosofía de imitaciones, más allá de lo imposible le nombramos a una que era precisamente lo de CRISPR-Cas. Y así, durante todo este tiempo, y con invitados no solo excelentes, invitados a nivel nacional, sino también internacional, pudimos compartir todas estas ideas que venían únicamente desde la reflexión del libro de Shelley hasta hacer comparaciones con nuevas series, por ejemplo, Orphan Black o Jurassic Park, y en fin, ¿no? Como muchas de estas cuestiones también de ciencia ficción. Y entonces, después de todo esto que nos encantó, decidimos que se tenía que crear este libro. Y fue una tarea que originalmente nos iba a tomar poco tiempo, pero pues la vida se nos atravesó un poco a todos. Ya saben cómo es esto de coordinar un libro, que empiezan todos muy, muy entusiasmados, muy de sí, por supuesto, vamos a hacerlo, y a vuelta de 3 meses te viene el fin de semestre y las cosas, y ese es mi dato. Entonces, en fin, la ventaja es que pudimos completarlo, y otra ventaja que a mí me parece muy bonita de este libro es que se suma a la colección de libros digitales de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, no es un libro que van a encontrar impreso, la ventaja es que tampoco lo tienen que comprar porque es completamente gratuito, y pues bueno, esa es como la historia de cómo surge. Y lo que me parece también relevante entonces mencionar a partir de este punto es más o menos cómo está estructurado. Son ensayos, son puros ensayos
que tienen sí una narrativa que fue la que buscamos que pudiera tener el libro, que empezamos con toda la parte histórica, ¿no? Que es un texto muy bonito a cargo de Blanca Uribe, que nos explica cómo era el mundo en el que estaba Mary Shelley, y a partir de ahí vamos avanzando un poco, digamos, el texto de Jorge Linares, que él más bien piensa de la biotecnología en comparación con toda esta propuesta de la historia y de ese momento en el que se estaba desarrollando el libro de Frankenstein. Y a partir de ahí tenemos tres grandes secciones, digamos, una tiene que ver con cuestiones de biopolítica, de biopoder, de teratopolítica. La segunda, agregamos textos que tienen en común CRISPR-Cas o inteligencia artificial, que es el caso del texto de Miguel Zapata. Y finalmente están los textos que se encargan de reflexionar y de proveer esta visión más desde el arte, ¿no? Que son muy lindos, son muy ricos. Por ejemplo, está el de Juan Alberto Bastard, que él lo que hace es comparar cómo la modernidad en el libro de Shelley no es la misma que en el libro de Atwood. Sofía Falomir escribe preciosamente un texto que es el único que tiene que ver con el humor, y Talash Mills, de una forma muy interesante, asocia esto de Frankenstein a la momia azteca, ¿no? Todas estas películas del cine mexicano que tratan de este personaje. Y finalmente Sánchez Galán nos va a presentar un texto que habla sobre cosmopolítica, ¿no? Entonces, pareciera que son disímiles, pero la ventaja es que todos partimos precisamente de una lectura detallada del libro de Frankenstein. Entonces, esa es a grandes rasgos cómo fue nuestro trayecto por este libro. Muy bien. Pepe. Sí, vaya, este es un libro que en lo personal, y debo de confesarlo, necesito leerlo con mucho detalle. Creo que el mismo título ya es provocador bajo la figura de Frankenstein, de esta autora, que dicho sea de paso, este libro también ha sido muy utilizado justamente por esa visión en el terreno de las éticas feministas, en el sentido de que aquí creo que, bueno, a lo mejor la doctora Fabiola puede precisar más al respecto de la información que yo pueda proporcionar. Ella era hija de una importante feminista en el siglo XIX, de Mary, perdón, no sé si lo voy a pronunciar bien, Wollstonecraft, Staff, algo así, perdón por la pronunciación del apellido, pero también es un ícono en el sentido de esta figura, de esta novela respecto de lo que puede hacer, la violencia que puede ejercer un hombre constituido por muchas partes de cadáveres de otros hombres, ¿no? En esta violencia que se ejerce. Entonces, creo que la iconografía o el simbolismo que actualmente pudiera llegar a esta novela es importante volverla a retomar, y en ese sentido el éxito de este libro radica precisamente en ese enfoque en el terreno de la bioética que le da, porque también se puede abordar, y ya lo has mencionado la doctora Fabiola, desde un nuevo fenómeno o un nuevo reto que está enfrentando la humanidad, que estamos en el terreno de la eugenesia liberal. Es decir, la eugenesia liberal refiere sobre todo a esta forma de mejoramiento humano que, bueno, es obvio, dicho sea de paso, a las únicas personas que pueden llegar a tener acceso, pues son las personas que cuentan con recursos extraordinarios y en países de primer mundo, lo cual colocaría en desventaja pues al resto de la humanidad, ¿no? Es decir, estamos hablando de una mejora humana desde el punto de vista genético, en el caso, y que no está tan lejos, vaya, no es una cuestión ya de ficción, del propio caso mexicano en el año, si mal no recuerdo, 2016, por ahí así, hubo ya un primer nacimiento de un niño producto de la combinación genética de 3 personas, es decir, 3 ADNs diferentes, haciendo esta alusión de un Frankenstein que está constituido por varias piezas, ¿no? Pero en la época contemporánea podemos agarrar lo mejor
de varias partes, de varios seres humanos, para poder integrarlos en un niño que a la larga no solamente va a estar exento de cierto tipo de enfermedades, si mal no recuerdo, este procedimiento se hizo en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Bajo el argumento de que no existía legislación que pudiera prohibirlo, cosa que, bueno, resultó al final ser una falacia. Vino, creo, un médico de Inglaterra, no recuerdo ahorita bien el nombre de esta persona que hizo este procedimiento, pero bueno, frente a lo que nos encontramos es a un fenómeno de eugenesia liberal. No estamos hablando, evidentemente, de un ser humano aterrador compuesto por las peores partes de otros seres humanos, sino de seres humanos compuestos por las mejores partes de otros seres humanos. Y es allí donde radica gran parte de la polémica, dado que la eugenesia liberal hace justamente la pérdida de lo que pudiéramos denominar la rueda de la fortuna, en el sentido de quién es mejor o quién va a ser mejor y a partir de qué, si va a ser de esfuerzos o de manipulación. La manipulación genética no solamente refiere a cuestiones físicas, sino incluso también a cuestiones intelectuales, ¿no? A cuestiones estéticas. Entonces, creo que es un gran acierto que este libro que está tomando la alegoría, la figura de Frankenstein, resulta ser todo un tema y todo un reto actualmente. Doctora Netza. Así es. Hay libros que se adelantan a su época, hay libros que revisan el pasado para contextualizar o entender de mejor forma el presente, y hay libros que se sitúan en el presente, vislumbrando el pasado y queriendo adivinar el futuro. Frankenstein es un libro simbólico, o sea, la obra de Shelley es un libro simbólico que, pues bueno, o sea, utilizó las peores partes de otros humanos porque pues eso le da un toque más dramático, más, pero en este libro, así como nos los empezó a vislumbrar Fabiola, y yo tuve oportunidad de leer el capítulo que ella escribió, que créanme, biocultores, yo conozco a Fabiola desde hace muchos años, algunas primaveras. Y realmente yo quiero resaltar la madurez intelectual que ha adquirido y el estilo que ha desarrollado para plasmar sus ideas, sus pensamientos, sus reflexiones, y se vuelve un capítulo que uno lo lee fluido, que uno lo disfruta por el estilo que tiene, que ya desarrolló. Así que ya de ahí te los recomiendo ampliamente. No he tenido tiempo de leer los otros ensayos, pero al menos sí leí el de Fabiola y la calidad de la reflexión es innegable. Pero aquí el punto, además de la calidad literaria y filosófica, reflexiva, que al menos hasta donde yo he leído se plasma en este libro, me parece que es una invitación, no solo a adelantarse a los tiempos, sino hacer estas revisiones críticas, porque aunque ahorita parece muy de ciencia ficción, parecería un poco fuera de proporción, lo cierto es que la historia nos ha demostrado que de pronto los tiempos se aceleran mucho, los recursos se aceleran mucho, las posibilidades se aceleran mucho, y de pronto podemos estar teniendo la primera quimera humana. O sea, ya no, ni siquiera ya en términos de eugenesia liberal, de mejorar lo que ahorita en nuestra estructura humana tenemos, tal como la concebimos, o sea, mirar más, o escuchar más, como decía Pepe muy acertadamente, con las mejores cualidades de otros seres humanos, sino de pronto nos puede brincar la historia y de verdad tener la primera quimera humana. O sea, un X-Men en referencia a esta película donde nos muestran humanos, más bien sería poshumanos. Entonces, estas reflexiones ante lo que ahorita pareciera que no es posible, pareciera que está lejano, pero que ya la tecnología nos empieza a vislumbrar las posibilidades. Ese es el punto, las
posibilidades. Y como decía Octavio Paz, donde se vislumbra una posibilidad, literal, si no tienes la puerta abierta, la ventana ya está abierta. Entonces, todo es cuestión de por dónde te metes. Y la pura posibilidad nos obliga a la reflexión, aunque ciertamente el nivel de desarrollo tecnológico en este momento solo nos permite llegar a, vislumbrar esta eugenesia liberal, vislumbrar estos cambios en positivo de la estructura que ahorita conocemos tal cual la conocemos, pero no quiero utilizar un contenido moral ni decir para bien o para mal, sino la posibilidad tecnológica con el devenir histórico nos abre esa posibilidad de justo lograr una quimera humana. Que en el título, que me parece también un título, voy a robarle la palabra a Pepe de provocador, pero también de dramático, o sea, en el sentido de verdad la ciencia y la tecnología nos llevaría a crear monstruos y quimeras. O sea, de verdad tenemos esa posibilidad de crear monstruos y quimeras. Fabiola. Ok, sí a todo lo que están diciendo. Es algo que de hecho los autores también nos comparten. Perdón, tengo que cerrar la puerta porque no sé si se alcanza a escuchar un perro. 2 segundos. Sí, lo interesante de precisamente lo que ustedes están comentando son parte de las reflexiones que se presentan en los distintos ensayos que conforman este libro. Voy a empezar con lo último que comentas, Cruz, de si es posible hacer una quimera o un monstruo humano. En el texto de Homero Vázquez, precisamente él empieza proporcionando la definición de quimera, ¿no? Este monstruo, ¿no? Parido por la hidra, que es terrible, es enorme, es ágil, que exhala fuego, ¿no? Tiene 3 cabezas, una de león, otra de cabra, una de serpiente, ¿no? Y entonces es esta criatura mítica que bueno, o sea, es como, es temible, ¿no? Y entonces también cómo estas definiciones también han permeado en cómo vamos a concebir los resultados de la tecnología actual, ¿no? ¿Cómo los vamos a clasificar? ¿En qué momento se van a convertir en esto? De tal forma que, recuperando un poco lo que decía Pepe, ¿no? De este niño que nace precisamente en Guadalajara, a cargo del doctor John Sang y su equipo en Guadalajara en 2016, que lo que hacen es juntar 3 materiales genéticos, el del óvulo, el de la espermatozoide y el de las mitocondrias, precisamente para evitar el síndrome de Leigh, que ya se había presentado en la familia de uno de los padres. Y entonces como ciertas noticias se refieren a este niño precisamente como eso, como una quimera, porque es parte, ¿no? Es de un cachito de aquí, un cachito de acá, un cachito de acá. Y entonces, por supuesto, la reflexión de si sí es, si no es, si nos tenemos que referir a estas nuevas creaciones con esos términos que tienen toda esta carga mitológica, no necesariamente positiva, son las que nos van a estar permitiendo hasta cierto punto mantener una crítica que ya sabemos que tenemos que tener mucha atención, ¿no? Es qué estamos haciendo y sobre todo me parece a mí que una de las partes muy interesantes que varios de los autores tenemos en común es
pensarlo desde esas creaciones, ¿no? No es nada más cómo nosotros los vamos a nombrar y si sí van a ser monstruos o no, sino cómo esas creaciones se pueden autopercibir, que al final del día es algo que a mí me llama mucho la atención del libro de Frankenstein, porque no es originalmente no pretendía ser este monstruo terrible, que aparte ni siquiera tiene nombre, por cierto. Lo que buscaba el doctor Víctor era hacer una criatura hermosa, pues, ¿no? Fuerte, longeva, que solo pudiera ser muerto por una muerte violenta, que si lo piensan es un poco terrible, ¿no? Y entonces, como él cuando lo ve le da este pánico, lo cataloga como un monstruo, lo deja a su suerte, y entonces como es esta acción que él realiza, lo que al final, en efecto, termina convirtiendo a esta criatura en ese monstruo tan temible, ¿no? Es esa falta de responsabilidad que también está presente en varios de los ensayos, es ese relato precautorio, ¿no? De qué estamos haciendo y hacia dónde cuáles son los resultados no deseados a los cuales nos pueden llevar estas nuevas tecnologías. Y claro, sería casi imposible hablar de esto sin de una u otra forma abordar el tema que decía Pepe de la eugenesia. Porque muchas de estas investigaciones, por supuesto, que se van a centrar en el ser humano y en cómo de una u otra forma perfeccionarlo. Y entonces, toda esta cuestión que va más allá de la capacidad científica de poder o no crear un bebé que tenga estas características de 3 materiales genéticos, crear otros bebés que probablemente tengan un mejor estado de salud, ¿no? Lo que ya se había hecho de poder eliminar ciertos genes que al final del día hacen propenso a quien los tiene de padecer ciertas enfermedades. Va más allá de esos aspectos, insisto, netamente científicos, que claramente son posibles, sino cómo esos resultados van a afectar a la sociedad, pero también cómo todo este ideario de ciencia ficción que nos ha venido acompañando desde hace tantos años, desde la mitología, ¿no? Está esta cuestión nada aleatoria de que Shelley hace en comparar a este Frankenstein con el moderno Prometeo, que también es algo que van a poder encontrar en varios de los ensayos, son estos relatos que al final del día también generan ciertos miedos previos a, en efecto, la elaboración y la creación de estas criaturas, lo que nos va a permitir también pensar si es adecuado poner ciertas moratorias, poner ciertas prohibiciones, desalentar este tipo de avances tecnológicos, partiendo en realidad de cuentos, de mitos, ¿no? de ficción. Y digamos que en ese diálogo que también nos permiten las artes, ¿no? La literatura, el cine, la televisión, reflexionarlo, o sea, reflexionar como desde todos estos puntos, algo que sí está aconteciendo ahorita en nuestro presente, resulta sumamente interesante y por supuesto vamos a encontrar posturas distintas. En la mayoría de los textos de este libro, la mayoría coincidimos con que sí es necesario tener presente este principio de responsabilidad y de precaución. Pero vamos a encontrar muchos otros autores que nos van a decir que hay que intentarlo. Imagínate que podamos mejorar a toda la especie humana. ¿Por qué no hacerlo? Si podemos mejorar lo que comemos, ¿por qué no hacerlo? Si podemos encontrar en la tecnología una solución a los problemas climáticos que estamos teniendo, ¿por qué no hacerlo? ¿No?
de errores está plagada la naturaleza, pero imagínense que podamos esta ocasión tomar todo eso en nuestras manos y hacerlo de forma, como decía Galton, ¿no? Precisa, concreta, dirigida, a diferencia de lo que hace la naturaleza, que es como azarosa, torpe y lenta. Entonces, ¿no? Por eso son estos grandes dilemas, por eso vamos a tener más de una sola postura. Y lo interesante sí es, pues es encontrar cuáles son los argumentos que cada uno va a sostener. Y eso es lo que van a poder encontrar, insisto, en estos ensayos. Todo un tema, todo un tema, o sea, todo un fenómeno que implica varias temáticas y que por supuesto el impacto es todo un abanico, porque el impacto va desde el impacto antropológico hasta el impacto biopolítico. Pero quisiera ya para ir cerrando la emisión, también enfatizar esta cuestión de que Frankenstein es un ser simbólico en el sentido de que independientemente de la forma, independientemente de la forma que adquiere, que es monstruosa, después de tantas fallas que tuvo el doctor Frankenstein, adentro, o sea, en su ser, acaba teniendo incluso una escala de valores más firme, más equilibrada que lo que le rodea. Uh-huh. Entonces, tú mencionaste ahorita un punto que a muchos niveles se va a volver crucial si algún día se logra esta primera quimera humana en todo su esplendor. ¿Cómo se perciben a sí mismos? O sea, si se percibe efectivamente como una quimera humana, como algo diferente a lo tradicionalmente concebido como humano, pero también si eso va a alterar la estructura clásica tradicional de la escala de valores que ha distinguido a la humanidad, independientemente de todos sus cambios, a veces paradigmáticos, a lo largo de los siglos que llevamos, o de los millones de años que llevamos. Y ahí también surge una interrogante acuciosa, que también nos debería motivar a la reflexión, porque nos guste o no, en el supuesto de que surjan, vamos a convivir el ecosistema con ellos, vamos a convivir toda la estructura social que se ha construido a lo largo de la historia de la humanidad. Quizás el único referente que tenemos en este momento directo y ya con este equilibrio que da ver el fenómeno hacia atrás es lo sucedido con la primera niña, el primer ser humano obtenido por fertilización in vitro y que, bueno, resultó una niña, que ahorita se me escapa un poco el nombre, si ustedes lo recuerdan, por favor, recuérdenmelo, y que le han hecho 20,000 pruebas psicológicas arriba y por abajo y por todos lados, y ella, o sea, todas las pruebas han mostrado que no hay un distintivo en cuanto a su autopercepción y en cuanto a su desarrollo. Pues ya esta mujer ahorita ya raya más de los 40 años, una cosa así. Entonces, que no ha habido para el caso ninguna diferencia con los humanos concebidos de la forma natural, azarosa, atrás de un Volkswagen, una buena borrachera y una lluvia estrepitosa. Entonces, aquí el punto también es este simbolismo que Frankenstein representa de no importa cómo fuiste concebido, no importa qué forma contenga tu esencia, al final va a seguir imponiéndose qué sentido ético tienes, qué escala de valores, quién decide ser a final de cuentas. Obvio, nos va a faltar quizás un poco de tiempo cronológico para descubrirlo. Aquí los biocultores que ya nos acompañan, que son ahí de las generaciones alfa, zeta, pues quizás a lo mejor ven algún vislumbre, pero ese aspecto también, que a mí me parece capital en todas estas reflexiones. ¿Alguno de los autores lo atendió, Fabiola? Podemos encontrar en este libro
alguna pincelada sobre este aspecto también? Tu micrófono, tienes apagado tu micrófono. Tienes apagado tu micrófono. Ya, perdón. Sí. Mira, sí está repartido. Es que, o sea, vas a poder encontrar un poco esa respuesta que es una pregunta muy concreta, pero que los distintos autores están abordando cada quien desde su perspectiva, y algunos lo presentan, digamos, más que otros. Créanme, vale la pena leerlos todos por la riqueza que aportan a cuestionamientos como el que estás haciendo. Respecto a lo que comentabas, la primer bebé es Louise Brown, que nació en el 78, que por cierto es muy curioso que en efecto a ella la señalaban como, pues como una cosa terrible, ¿no? Precisamente por eso le estuvieron haciendo todo este seguimiento. Es más, cuando ella se embarazó por primera ocasión de su primer hijo, hija, no recuerdo, fue una noticia otra vez, ¿no? La primer bebé de probeta, que así se le conoce, está embarazada, ¿no? Y entonces le hicieron todo seguimiento de que si fue un embarazo natural y, ¿no? Como también un poco este temor de qué pasaba con estos niños, si iban a tener sobre todo con las mujeres, si iban a tener fertilidad normal o esta se iba a ver afectada y total, o sea, han transcurrido todos esos años desde 1978 en donde todos estos miedos pues han ido perdiendo fuerza, ¿no? Se han dado cuenta de que no tenía una letra escarlata, no tenía una marca de Caín, ¿no? O sea, pues que tú la ves y es como cualquier otra británica, ¿no? Ni siquiera te percatarías que está ahí, junto con los millones de niños que han nacido de esa misma forma desde entonces. Entonces, sí es interesante, ¿no? Digo, ver estos miedos como van perdiendo fuerza, ¿no? O sea, cómo en realidad son producto de miedos que vienen de la literatura, de ciencia ficción. Y sobre todo hay una entrevista, no recuerdo bien dónde la pueden encontrar, que le hicieron a ella, ¿no? a Louise Brown, y donde era lo que ella comentaba, si yo soy una persona normal, o sea, lo único que fue distinto fue la forma en la que fui concebida en su momento, y hasta ahí. Entonces, o sea, por eso es algo que a mí sí me gustó abordar en el capítulo que a mí me tocó hacer, respecto a qué pasa con estas, ¿no? Con estas creaciones, cómo se van a percibir y hasta dónde nosotros, digamos, seres normales, ¿no? Tenemos derecho entonces a señalarlos, o incluso ellos hasta dónde tienen derecho de pedir otro tipo de derechos, ¿no? Por ejemplo, está la organización Cyborg, la Fundación Cyborg, perdón, que tiene un decálogo de derechos que ellos consideran que ya se tiene que considerar para personas que tienen embebida tecnología, o sea, ya es parte de ellos. Entonces, tienen derecho a ser tratados, ¿no? También de forma digna, son personas. Y en este espacio es donde se están moviendo cosas muy interesantes de cómo vamos entonces a convivir, a compartir, de exponer en realidad cuántos de estos miedos son reales, ¿no? Y hasta dónde únicamente son infundados, ¿no? Sin perder, por supuesto, de vista que si hay algo que sí podemos aprender de estos relatos de ficción, pues tiene que ver directamente con la responsabilidad y con la precaución y con considerar cuáles pueden ser estas consecuencias. Y con la justicia social. Claro. Lo has dicho, ¿no? Es decir,
Creo que nadie pensaría en no hacer un procedimiento de este tipo con la finalidad de la mejora humana. Creo que la mejora humana es algo que siempre los seres humanos en la historia lo podemos revisar de mil formas, a partir del deporte, la propia vacuna en realidad es una mejora humana, ¿no? Entonces, la pregunta es si hay una consecuencia de carácter negativo y sobre todo el aspecto de justicia, de quién va a tener acceso y quiénes van a poder llegar en su momento a poseerlo, a tenerlo. ¿No? Doctora Fabiola. Sí, claro, pero Nick Bostrom tiene una pregunta que te dice, bueno, si quitaras ciertos cuestionamientos, ¿no? Contestarías lo mismo. ¿A qué voy? Si, por ejemplo, con todas estas tecnologías, nosotros podemos decir que van a estar accesibles para todos, ¿no? Todas estas tecnologías. Nos quitamos este problema ético, ¿no? Automáticamente todos vamos a decir, ah, sí, claro, como ya van a estar disponibles, ya no hay más. Y es bien interesante darnos cuenta que lo más probable es que la respuesta que vayamos a decir es no. O sea, que estén disponibles para todos, de cualquier forma, le quitas un peso, ¿no? a la discusión, pero no por eso se resuelve, ¿no? Porque entonces, lejos de eso, alcanzas a ver también otras situaciones que tienen implicaciones éticas profundas y que entonces también cabe la pena pensarlas desde estos otros escenarios, ¿no? O sea, por ejemplo, si generas una mutación para la cual después ya no vas a tener, no sé, un pool genético amplio, o si ya no si nos vamos a hacer más, o sea, evolutivamente no tan exitosos porque vamos a depender de esa tecnología, si van a seguir existiendo estas clases a pesar de que de que estas tecnologías estén disponibles, qué va a pasar con aquellos que te dicen no, porque no es natural, porque, ¿no? Y entonces toda la gama de posibilidades, porque Dios, porque la naturaleza, porque la teleología, ¿no? Y entonces ahí también seguimos de cualquier forma pensando en esto. Y por ejemplo también otra opción que decía, que tiene que ver con lo que comentaba Cruz hace rato, es vamos a seguir compartiendo el planeta, ¿no? Con todas estas criaturas que probablemente vayan a tener cierto tipo de necesidades distintas. Simplemente si son mucho más longevos, pues eso significa que van a necesitar muchos más recursos. ¿Qué va a pasar con la reproducción? ¿Qué va a pasar con los estándares de belleza? ¿Qué va a pasar con las cuestiones laborales? ¿No? Con cuestiones de migración, hacia dónde van, ¿no? ¿Quién va a migrar hacia dónde para obtener qué? Sobre todo en un planeta que pues ya no está aguantando. Y entonces, claro, entonces toda esta discusión se empieza a mover también quizá hacia el escenario del antropoceno, ¿no? Es esta época que ya por lo pronto el IPCC ya lo nombra como tal en su último reporte, ¿no? Ya no es esta conjetura de, bueno, algunos locos hace unos años sacaron este tema, no, o sea, ya tenemos un grupo de científicos que ya están asimilando esta era, y entonces si nos planteamos en esta nueva era, en esta situación, todas estas nuevas tecnologías que nos dicen también de nosotros, de qué somos, de nuestra naturaleza, de nuestra relación con la tecnología, con los otros vivientes. Entonces, sí, por eso es muy importante. Y por ejemplo, lo que mencionabas, Pepe, de feminismo, es que es muy lindo, porque en efecto, esta Mary Shelley es hija de Mary Wollstonecraft, que ella era partidaria de los derechos, ¿no? De las mujeres, del voto, y entonces
toda esta beta, claro que se va a ver representada en estas nuevas formas de ser, ¿no? Es algo que también es una parte del pensamiento, digamos que de forma un poco tangencial, pero sí que retoma a alguien como Braidotti, ¿no? Al criticar nuevamente este humanismo que no ha dado los resultados esperados, que no ha sido concretado, que lejos de eso mantiene excluidos a aquellos otros que son sexuales, que en este caso son las mujeres, aquellos otros que pertenecen a otras razas, ¿no? Y a quienes pertenecen a las otras especies. Entonces, claro, son estos espacios que al parecer en algún momento eran muy lejanos, pero que toda nuestra modernidad, todo nuestro presente están haciendo muy evidente, ¿no? Estos espacios de reflexión. Muy bien, pues perdón, yo celebro la obra porque me parece un acierto extraordinario haber unido una obra literaria universal como pretexto para realizar una reflexión interdisciplinar, que ese es el punto quid de la bioética, y sobre un elemento que, nos guste o no, ya desarrolló una tercera natura, que es la tecnología, y que también, nos guste o no, el devenir histórico nos va a llevar a una situación donde la tecnología cada vez va a tener una presencia más preponderante, y ahí es donde entra todo este constructo teórico también bioético sobre la responsabilidad, la precaución, la forma en que se está fracturando el antropocentrismo, etcétera, 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 el sentido ético. Y a mí lo que más me alegra es saber que la bioética en futuro mediato y tardío va a tener muchísimo que aportar, va a estar a todo vapor, porque conforme la tecnología vaya desarrollando estas posibilidades, se vuelve sumamente necesario no solo saber la reflexión bioética, sino saber bioética, o sea, que el ciudadano de calle, el ciudadano común, sepa nociones de bioética, y de ahí la importancia, biocultores, de leer este tipo de obras, escuchar a estos intelectuales que se han tomado este esfuerzo para otorgarnos este tipo de obras. La creación tecnológica de monstruos y quimeras a 200 años de Frankenstein, y creo que es un buen pretexto para volver a leer Frankenstein, el original, y volver después a entrar en un ejercicio o sea, yo, si me permiten la sugerencia, diría primero leer a Frankenstein y después leer este libro para tomar, o sea, sentir con su mayor peso, con su mayor profundidad, la aportación reflexiva que los distintos autores nos han otorgado en esta obra. Ahí en la descripción, biocultores, está la liga en la cual lo pueden descargar, como ya se mencionó al inicio, es gratuito, y sin embargo, aún así, yo me gustaría extender la invitación desde este momento a los coordinadores o a los distintos autores para que surja la inquietud de crear una impresión, una obra impresa, porque los que somos de Madonna para atrás degustamos el libro, o sea, nos gusta degustarlo, nos gusta sentirlo, nos gusta verlo, en fin, no digo que la lectura electrónica no guste, pero todavía tenemos ese gusto por el libro impreso. Así que Cultivemos Bioética les extiende una cordial invitación que esperamos sea bien recibida para hacer una edición impresa, y de esta forma, para los biocultores que gusten esta opción de lectura,
puedan también disfrutarlo como yo seguramente lo disfrutaré si se acepta la invitación. Pepe, cerramos, por favor. Adelante. Pues un placer, un privilegio nuevamente contar con tan distinguida invitada, Fabiola, que por cierto se encuentra actualmente en Mérida. Entonces, un saludo hasta Mérida, ojalá que también nos estén viendo por allá y los esperamos para la próxima emisión en su canal de Bioethics News, porque las noticias en bioética, por supuesto, siempre necesitamos reflexionarlas, incluso desde la literatura como Frankenstein. Doctora Netza. Así es, Pepe. Fabiola, Fabs, queridísima Fabs, gracias por habernos acompañado en esta emisión. Muchísimas gracias por esta extraordinaria obra y extraordinaria aportación. Buenas noches, Fabs. Un abrazo hasta Mérida. Muchas gracias por el espacio. Ojalá les guste y pues en nombre de las dos coordinadoras también y de todos los que participamos, muchas gracias. Ojalá les guste nuestro trabajo. Y pues, ¿qué más? Los invitamos a leerlo. Muchas gracias. Gracias. Biocultores, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente. Gracias.